Hola, la investigación que traje para este evento se denomina Construcción de Identidades Juveniles alrededor del Pico en Clemencia y María la Baja, dos municipios ubicados en el departamento de Bolívar en Colombia. Y quien les habla, Natalie Gómez. Yo soy politóloga y magistra en estudios culturales y me dedico a la docencia universitaria y a la investigación. Para empezar, traje esta frase que le dijo una de las personas entrevistadas y que para mí hace parte del sentido de hacer esta investigación. La dice Elkin Alcázar DJ Maquien del Pico El Son Latino, al decir que me siento vivo cuando estoy en un pico. Parte de la justificación que complementa el por qué hacer esta investigación está relacionada en primer lugar, aquí se parte del área de investigación del proyecto llamado Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura, que pueden consultar aquí en esta página. Este buscaba que a partir de un proceso de formación, las personas de estos municipios pudieran conocer un poco más, se apropiaran y reconocieran los activos culturales que poseía su municipio y a partir de esto pues generarán emprendimientos culturales. Como parte de los intereses como autora, es que yo pues desde hace varios años ando indagando sobre las sonoridades locales colombianas y sus relaciones sociales, históricas y políticas. Y pues en este proyecto pues me encontré con dos manifestaciones culturales muy importantes del Caribe colombiana, como es la champeta, que es un género musical y también como un movimiento contracultural, y el picó. Lo otro es que es una manifestación cultural presente en los dos municipios que ha generado pues comentarios de amor y odio. También encontré que los estudios relacionados con el picó, no hay alguno que hable sobre los contextos rurales y tampoco su relación con la población juvenil. Lo otro es para darle también una mirada crítica pues, a este concepto de identidad y para aportar, ¿por qué no? ¿Cierto? Al estado del arte de las investigaciones relacionadas con este tema, ¿no? Porque uno encuentra que muchos de los temas han estado relacionados con la historia de la formación de los picós, la circulación de la champeta como una expresión de músicas africanas, esa vinculación tácita de la champeta con una mirada pues afrocentrista, etnografías alrededor de la fiesta picotera, la construcción de identidades de la champeta en localidades como Santa Marta y Cartagena, ¿cierto? Como la circulación de la música entre África, Europa y América, ¿cierto? Con la explosión del Afrobeat. Para ubicarnos un poco dónde quedan estos dos municipios, yo les decía que quedan en el departamento de Bolívar, acá en el Caribe pues colombiano. Quedan muy cerca pues de la capital, que es Cartagena. Clemencia está alrededor de 45 minutos y María la Baja como una hora y media, ¿cierto? Y pues Cartagena es uno de los epicentros pues de los picos y de la champeta. De ahí digamos también fuerte su influencia. Acerca de cómo se realizó esta investigación, pues en primer lugar, la pregunta que yo me postulé es, ¿cuáles son los usos y los sentidos que se le otorgan a los picos en Clemencia y María la Baja y cómo a partir de ellos se construyen las identidades en los jóvenes? En términos metodológicos, esta investigación es cualitativa con una aproximación etnográfica. A mí me interesaba mucho este contraste entre lo que la gente dice y hace y también como investigadora que es lo que yo también percibía en la vida real a la hora de hacer pues esta investigación y pues triangular toda esta información. Se realizaron visitas de campo entre julio del 2016 y febrero del 2017. Se realizaron 17 entrevistas semiestructuradas a personas claves como jóvenes asistentes a los picos, dueños de los picos, cantantes, habitantes de los municipios que conocieran un poco sobre la historia de los picos locales. Clasifica a los jóvenes según la directriz de la UNESCO, que son personas entre 15 y 24 años. Llevé pues un diario de campo intensivo. Revisé también eh, todos los contenidos que hay de YouTube de los picos locales que cuelgan ahí, porque es una de las grandes plataformas pues, de difusión. Y también tiene que ver con esta revisión de referencias bibliográficas académicas que hablarán de tema del nacimiento y desarrollo de los picos, la champeta en el Caribe y también el concepto pues, de identidad. Quisiera agradecerle a las personas que aportaron desde su testimonio y sus percepciones y sus opiniones para esta investigación.
que son José Alfredo Jiménez en Clemencia, Agustín Ruiz en María la Baja, Xavier Mendoza en María la Baja, Elkin Alcázar en Clemencia, Yuri Padilla en María la Baja, Miguel Coneo en Clemencia, Luis Hernando Cortés en María la Baja, Leo Muñoz en Clemencia, Rafael Romero en María la Baja y Sol Milena Rodríguez en María la Baja. Pero en este punto ustedes se van a preguntar, ¿pero qué es un picó? O sea, ¿qué es esto? Bueno, uno lo puede entender como una amplificación de grandes dimensiones, una discoteca pues ambulante, porque son portátiles, son lo que se presta para animar pues un evento festivo que se puede armar en un patio de una casa, en una plaza de un municipio, está constituido por un ensamble que tiene una consola, un sampler, un computador portátil, una maleta, que es donde está toda la música exclusiva pues, de los picos, luces, pantallas, ¿cierto? Y pues el elemento más importante de los picos pues, es el sonido que sale de los baffles. Estos en los actuales se montan en algo que denominan torres y la fiesta pues gira alrededor de los géneros musicales que represente pues mayoritariamente son actualmente en la champeta, pero también hay picos salseros y picos también dedicados a otros géneros como es el danzal. Pero los que conocemos y digamos que tienen mucha más presencia en ciudades del Caribe colombiano y en municipios de esta región son de la champeta. Uno puede encontrar que los picos del Caribe colombiano constituyen una forma de fiesta muy similar a lo que sucede en los Soul System en Jamaica, los sonideros en México y los Aparelhayens en Brasil. Cuando hablamos de identidad, yo me tomo el aporte que hace Stuart Hall al estudio de este concepto y es entender esta como un punto de encuentro, un punto de sutura, por un lado, entre los discursos y las prácticas que intentan interpelarnos, hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares, y por otro, como los procesos que producen subjetividades y nos construyen como sujetos. Cuando uno indaga acerca de la historia de los picos en estos municipios, se encuentra que, pues inicialmente, cuando se habla de los picos y también de la champeta, los investigadores han hecho una referencia de el pasado colonial en Cartagena por ser un puerto donde había venta y compra de esclavos y como las manifestaciones pues que se comenzaban a realizar ahí, entre ellas el tema de los cabildos, ¿no? Porque recordemos que la champeta, que es un género musical y también se puede entender como un tema pues de contracultura, pero cuando hablamos de género musical pues es una sonoridad que tiene elementos de músicas africanas como el ragamuffin, el soukous, el highlife, y bueno, actualmente también con el reggaetón, el trap, ¿cierto? Que está compuesto por instrumentos como la batería, ¿sí? El bajo, guitarras eléctricas y pues una hoz, ¿no? Y pues que hay diferentes tipos de champeta, ¿no? Digamos la champeta de extracción palenquera, la champeta cartagenera y la actual que se conoce como champeta urbana, ¿no? Que es como la que hace Kevin Flores y pues mayoritariamente se ha vinculado con una herencia afro-negra. Entonces de ahí por eso hablamos del tema de los cabildos y el tema también de la colonia. Pero cuando hablamos ya particularmente de los picos, encontramos que en los años 50 y en los 60, en Cartagena y Barranquilla, estos eran similares o cumplían la función más bien de vitrolas familiares o como si funcionaran también como las emisoras populares en los barrios, ¿no? Con los géneros populares de la época, que era el gran auge de la música cubana, ¿no? Del mambo, la rumba, el son, y locales como la cumbia, el porro y el fandango. Viene toda esta explosión del LP, el world beat en los años 70 en ciudades como Nueva York y París y se comienza a fundar lo que se llama el mito del marinero, ¿no? En Colombia. Barranquilla y Cartagena han ser ciudades que son puertos y había mucho flujo pues de personas, pues estos marineros que iban a las Antillas, iban a África, iban a Nueva York o a París, pues había como un intercambio pues musical. Esto también, digamos, comenzó a incentivar relaciones comerciales, que mucha gente viajara, por ejemplo, a las Antillas del Caribe o a estos lugares, ¿cierto? Anteriormente nombrado, pues estas ciudades
como París y Nueva York, y se comenzaron a gestar convenios con disqueras como Sonodix en Francia, ¿no? Para traer música. Entonces los picos comienzan a hacer un evento festivo que va cogiendo pues mucha popularidad, ¿cierto? Y se van haciendo pues famosos por la música que ponen, que como parte de la estrategia pues de rivalidad entre los picos, pues no se sabía los nombres de las canciones o los artistas, sino lo que la gente pudiera interpretar. Recordemos que mucha de esta música pues podía llegar en inglés, en francés o también en lenguas africanas. Entonces era lo que la gente pues pudiera interpretar en medio de la canción. Y bueno, si ustedes buscan en YouTube champetas, pues muchas tienen nombres así como Satanás, pero en realidad tiene otro nombre, La Mua, entre otras. También es importante resaltar que hubo una gran influencia de lo que se denominó la salsa brava y la música jíbara, que es esta música campesina de Puerto Rico, y pues se generaron estos picos salseros. Pero ya lo que sucede en los 90 no solo es un cambio tecnológico y la industria musical, o sea, estamos hablando que ya pasamos del LP al CD, a los derechos de autor, de licencias, ¿no? Sino también se venía gestando este movimiento de la champeta, que les decía que empieza desde los años 70 en San Basilio de Palenque, este municipio también de Bolívar, con artistas como Justo Valdés, Abelardo Carbono en Barranquilla, Annie Swing, digamos, otros representantes de esta vertiente palenquera, pues está Charles King, Luis Towers, y la champeta cartagenera, que tenemos artistas como el Sayajin, el Afinadito, y pues la champeta urbana, como les comentaba anteriormente, con artistas como Kevin Flores, ¿cierto? Entonces ahí encontramos que se comienzan a generar pues unas industrias, pero también unas empresas relacionadas con la champeta, como está el Rey de Rocha, que también tiene su propio pico y es uno de los más fuertes en toda la región Caribe, ¿no? Y en la fiesta de pico, pues va acompañada lo que le contaba de los exclusivos, que ese pico solo tiene esa música, las placas que son como las propagandas que promocionan el pico, que tienen así voz de locutor, el meque, que es cuando la onda del sonido choca contra el cuerpo y que literalmente te mueve todos los órganos internos, el espeluque, que es la parte más rápida de la canción donde la gente pues da lo mejor de sí, de sus pasos, las cobas, que son los saludos, ¿cierto? De la gente dentro de las canciones o en la fiesta. Ahora, cuando uno indaga esto, cómo sucede en los municipios, se encuentra que hay una gran influencia de los picos pues, más grandes que hay en Cartagena y en Barranquilla, ¿no? Como el Gualdi, el Guajiro, el Huracán o el Rojo. En Clemencia esto empezó como un negocio familiar de la familia Yola en los años 80 y cada hijo comenzó a montar como su propio pico, que se llama el Gran Luis, el Norteño, el Tigre, el Tascatasca y el Gran Alpis. Actualmente ninguno de estos picos existen, más bien hay otros con nombres más particulares como el Olímpico, el Son Latino, el Dark Way, el Urban Son Music, Extremation Display, ¿cierto? Hay una particularidad y es que para no generar competencia entre ellos, pues se turnan qué máquina, porque así también le llaman a los picos, prenden, ¿sí? Porque si prendieran, no sé, los 11 que están presentes en el municipio, pues las ganancias son menores. En el caso de María la Baja, uno encuentra que ahí todo empezó con un grupo denominado Los Caballeros, que comenzaron a traer picos cartageneros como el Huracán o el Guajiro, y dio paso pues que se formaran otros como el Telestelar, el Rosero, el Gran Borinquén, por allá a finales de los años 60. Actualmente, pues bueno, en ese momento que se hizo la investigación había una gran restricción con los picos en el casco urbano, por lo cual estos tenían que desplazarse pues ya a la zona pues mucho más rural, a los corregimientos. Y entonces uno encuentra ahí unos como el Luigi, el Sonoro, el Niño, el Naigual, el Jefe, el Cobra. Y bueno, hay que tener en cuenta que el pico también pues tiene pues imagen visual súper importante, ¿no? Para el reconocimiento. Cuando hablamos de los sentidos, pues uno encuentra mucho esa vinculación, por ejemplo, como parte de la cultura, ¿cierto? El pico como parte de la cultura, pero tal vez mirado mucho como desde diferentes concepciones, ¿no? Desde la clásica, pues de la antropología, al pensar como algo de autenticidad, tradición, comunalidad, ¿cierto? Como una entidad autocontenida y localizable, ¿cierto? Esa versión de pronto un poco más amplia que rompe con la del siglo XVIII y XIX, que se pensaba cultura igual como bellas artes, a una
en la que incluye más elementos, por ejemplo, como, no sé, la gastronomía o las décimas, ¿no? O sea, de cierta manera como que la cultura se abre a muchos más aspectos que cabe el pico. ¿Por qué? Porque muchos de ellos hablaban de que estos municipios habían sido contagiados por algo que se llama la cultura picotera de Barranquilla o de Cartagena, ¿no? Porque también como lo expresa María Alejandra Sáenz, se trata de un paisaje sonoro contenido en espacio físico, geográfico y simbólico de una serie de lugares y personas, pero muchas personas que viven en este mundo y se expresan a través de esta estética. También es un vínculo con las fiestas patronales de los municipios, o sea, el pico tiene que estar ahí sí o sí, también porque hay una transmisión generacional, porque dentro también del proceso que se lleva a cabo en los laboratorios vivos, la gente lo reconocía también como parte pues de la cultura y que hace parte del sentido, ¿no? Y de la entidad de estos municipios, y porque también esto se ensambla como parte de los imaginarios de la cultura caribe, ¿no? De que hay alegría y que esto hace parte de cómo la gente desarrolla sus fiestas en el Caribe. Cuando hablamos en los usos, pues uno que encuentra que los jóvenes ven en el pico en un espacio que se pueden sentir y pueden ser jóvenes, porque no está pues el ojo vigilante del adulto, es accesible pues para su economía, pueden tener nuevas experiencias, encuentro pues con gente que conocen, pues con gente nueva, ¿cierto? El baile del pico, y aquí estamos hablando pues de los picos pues de champeta, la variación de la música es muy poca. La verdad, si ponen un vallenato o una salsa, es como para hacer una promoción de algo o para hacer la transición entre DJs o picos. Pero aquí, digamos, el baile es como súper fundamental. En estos espacios no hay ni sillas ni hay mesas, simplemente aquí lo que se va es a bailar. Y como les decía, que no está ese ojo vigilante, pero tampoco crítico, ¿no? Que de pronto no concibe que la forma de bailar porque está muy cargado pues de erotismo y sexualidad, ¿no? Hay diferentes tipos de baile, el choque, pues como su nombre lo dice, pues es solo darle como la acción del choque, ¿no? Entre las caderas de los bailarines, pero también está el plebe, que ya es mucha más una alusión pues a posiciones sexuales, y pues este tema no es irrelevante porque en ciudades como Cartagena la discusión acerca si se debe permitir la champeta y también que se prendan los picos pasa por este rasero pues de lo moral, ¿no? Y porque también esto se ha relacionado con marginalidad, pobreza, con tema racial, porque habitualmente las personas que asisten a los picos pues son personas negras. En cambio, en estos municipios lo que yo me encontré es que la discusión va también en tema de clase social. O sea, es decir, quién puede acceder a un pico, pero también quién puede acceder a una discoteca, a un estanco, a, digamos, acceder a estos servicios pues de ocio y entretenimiento. Otro tema de los ISOs es con lo que les decía que está fuertemente relacionado con la champeta, ¿no? Es el género musical con mayor presencia en el municipio, lo que ponen también las emisoras, o sea que tienen circulación también por dispositivos como USBs o si de los volúmenes que los picos entregan, ¿cierto? En estos bailes. Y pues digamos ese gusto, ¿cierto? Va ligado en cierta manera nuevamente con estos imaginarios del Caribe que te dicen es que esto se lleva pues en la sangre. Yo aquí traigo a colación el aporte que hacen a María Orongo acerca de sobre las prácticas de crianza, que más que hablar que esto es un asunto pues biológico, estas afinidades se deben a que se reposan códigos culturales, capitales simbólicos que explican la forma de un ser, de los sujetos de un grupo social y que se construyen a partir de la infancia y en los procesos de crianza y la interacción entre niños, o sea, entre pares, ¿no? Lo otro importante que cabe resaltar es que la producción de los municipios y los números de jóvenes que se autodenominan pues como compositores, cantantes y productores, o sea, que ya uno ve que hay como diferentes pues perfiles en el ciclo pues de los picos y de la producción de champeta, que hay una fuerte influencia de lo que sucede de referentes grandes como el Rey de Rocha y el Imperio pues en Cartagena, y pues que aquí hay una importancia por resaltar el tema pues de lo local. Aquí digamos ya para concluir, en primer lugar yo quisiera decir que esa representación física imaginaria del asistente juvenil al picó, que le gusta la champeta, normalmente se le denomina champetudo. Pero en esta investigación nos dimos cuenta, o bueno, yo me di cuenta que no es un elemento en el discurso pues de los jóvenes de estas localidades, hablar que me denomino pues como champetudo, como si sucedería en ciudades como Santa Marta o Cartagena. Ligado un poco con lo anterior, tiene que ver que siempre ha existido esa vinculación tácita entre que un champetú es igual a una pertenencia étnica a poblaciones negras. Acá, digamos,
este factor no tiene nada que ver en el discurso ni en el tema del disfrute del pico y de la champeta. Lo tercero es que la relación del pico y la champeta con las clases bajas y populares no son tan evidentes en estos contextos, debido a que las condiciones socioeconómicas que se presentan allí pues no es como tan claras o más bien como difusas y no tan relevantes porque las condiciones socioeconómicas de estos municipios son muy similares, o sea, es decir, como que la mayoría vive pues muy similar que el otro, ¿no? Lo otro es que al existir una apropiación de la estructura física, de producción y circulación, como lo hacen los picos grandes de Cartagena y Barranquilla, lo que uno ve es que sí, existe una apropiación, pero aquí lo que se ve es que le apuestan mucho más a producir y difundir música pues exclusiva de artistas de la propia localidad, o sea que aquí uno ve como esa importancia, ¿no? De hablar un poco pues de lo que sucede entre los municipios en ese sentido pues de producción, de cantantes, de compositores. Lo otro es que sobre esa imagen negativa que recae sobre los picos y a veces sobre la champeta, ¿no? Es que se suele ver como un espacio generador de violencia, de promiscuidad, de consumo desmedido de alcohol, de sustancias psicoactivas y por lo tanto tiene que ser controlado e intervenido. Entonces, uno diría que esta visión implica, por un lado, desconocer el rol activo que tienen los jóvenes, o sea, no infantilizarlos, pensar que en serio son personas que razonan, actúan, que tienen una visión pues de mundo, ¿cierto? Individual y colectiva y cómo, digamos, el pico entra a ser parte de un elemento central en su vida, en su cotidianidad y por otro es que la presencia de estas problemáticas en el picó no responde a que, lo que es el picó y también la música pues fomente este tipo pues de problemas, ¿no? De violencias y demás. Entonces, más bien lo que uno ve acá es que son problemas, perdón la redundancia de problemáticas y problemas, sino que uno ve que más bien estas están muy presentes en el día a día del municipio y simplemente se encuentran, o sea, el pico es un escenario donde emergen y también es un punto de encuentro, pero son problemas, digamos, mucho más estructurales de lo que sucede ahí. Como toda investigación a uno le deja varias preguntas. A mí me dejó dos. Uno es cómo se da la construcción de identidades femeninas y masculinas en el baile de la champeta y cómo se ha generado disputas a partir de la invisibilización de otros géneros musicales por la homogeneidad sonora que deja la champeta en estos municipios. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y pues quedo pendiente de todas sus preguntas.